Bien, pues. Hola, profesor. Ahora sí. Bueno, seguramente ya Bernarda se va a conectar porque con Bernarda estuvimos recién en estructuras, así que de todas maneras te voy adelantando para que trabajes también tranquila de que les voy a dar en lugar de hasta mañana, les doy hasta el miércoles para terminarlo. Qué bueno. Bien. ¿Sí? Así pueden trabajar tranquilos y demás. Sí, total, yo no había calculado que el viernes es el feriado, pero de todas maneras, sí o sí, el jueves le tengo que entregar a Sole las planillas para que los cargue, porque ella seguramente va a trabajar entre sábado y domingo para poder tener todas las planillas de exámenes listas y cargarlos a ustedes al sistema en cuanto a los parciales, la regularidad y todo. De todas maneras, yo ya le adelanté yo ya le adelanté a Sole de que ustedes ya estaban aprobadas, así que estaban en condiciones regulares, así que no había ningún tipo de problema para que no se demorara en agregarlas a ustedes como regulares al sistema, ¿sí? Más allá de que yo después les mando la planilla con las notas de los prácticos y de los parciales. Bien, y de paso a mí me da un poquito más porque con eso que estuve rindiendo yo en Santa Fe, las materias, la materia que me quedaba a mí del traductorado público y todo, por ahí no tenía mucha señal y alcancé a corregir lo de práctica de la traducción uno y me queda también lo de ustedes. Así que calculo que ¿Cómo, lo terminen perdón? para mañana, ¿Cómo? pero mientras tanto les doy un día más para que puedan trabajar ustedes. Ok. ¿Sí? Bien, pregunta. ¿Pudiste ver la clase? Sí. Bien, ¿quedó claro? Y Y sí, quedó claro. bien, vamos por partes. ¿Vos la viste? Sí, sí. Bien, ¿leíste el documento teórico? Sí. Bien. Dos cosas que vas a tener a favor y que yo siempre digo, vengan a la clase, que es lo que muchas veces le digo a Bernardo, le digo está muerta de frío. A, Sí. sí, veo. A, a Bernarda y a Camila. Si yo voy a una clase y no he leído el material o no he visto la videoclase, yo hablo y el que la leyó me sigue y no hay una participación, una ida y vuelta para saber cuáles son tus errores. Porque una cosa es escucharme a mí, que te voy a repetir lo mismo que está en la videoclase y en el material, pero si vos no leíste y viste, es imposible que puedas identificar cuáles son tus errores. Y después vienen los problemas en los prácticos o en los parciales y demás, ¿no? Chao. Bien, preguntas sobre esto. ¿Qué preguntas tenés para hacer? Y unas cuantas. No hay problema, pregunte. Recién también, recién salió Bernarda de práctica de la traducción uno, me dijo que había entendido el material, había entendido la videoclase, nada más que con eso que ella tuvo el recuperatorio de estructuras, se atrasó en la entrega de los prácticos míos de práctica de la traducción uno que eran varios, entonces estaba avanzando con eso y se retrasó con esto. Pero ya vio la clase, entendí, me hizo un par de preguntitas nomás. Así que en ese sentido estás libre para preguntar lo que quieras. Ella también me bombardeó preguntas en práctica de la traducción uno, así que tranquila. No, estos Ok. encuentros que muchas veces no lo tienen con otras materias, eh, eh, que de hecho que no son obligatorios para el alumno, pero como yo siempre les digo, una cosa es no ser obligatorio y otra cosa es sentirte en la necesidad de participar de la clase para sacarte dudas, preguntar, ¿sí? Porque es el único encuentro que tenemos
para poder averiguar mucho más de lo que podés averiguar a través de un foro, ¿sí? Sí, sí, Por ahí son sí, más, sí, a mí me sirve. sí. Bueno, dime, Eh, tengo como la primera duda con respecto cuando analizamos las oraciones en español, ¿qué le ponemos? O sea, ¿de qué? porque, por De los, ejemplo, ¿estás hablando del último práctico? sí, del Genial, 16. perfecto. Espérame un segundito que ya te lo comparto. Espérame un ratito a ver si lo habilito desde acá. Espérate. Eh, oh, aguántame 2 segunditos que quiero ver dónde lo tengo. Acá, estructuras. Bien, bien, acá está. Oh, bueno, a ver, ahí. Vamos. Bien, espérate que abro acá. Eh, espérame un segundo. Eh, este es el que vos me estás diciendo, sí. Eh, ¿Lo podés ver ahí? No, no lo vas a ver sí, porque... sí, sí, lo veo. Ah, ¿lo ves? Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, este ejemplo que yo planteo acá, que es el caso este que me pasó a mí de lo que es saber inglés, ¿no? Y poder, si no hubiera roto la cámara. Este ejemplo que dice push flash all the way in, turns it off, es el ejemplo que yo planteo en el video y que tiene que ver con la cámara que yo compré, que el chino este tradujo cualquier cosa. Cuando vos lo Sí. traduzcas a esto al español, yo le puse possible translations, porque tal como les planteo en el video, podemos tener todas estas traducciones posibles. Eso no quiere decir que vos, cuando lo traduzcas, me tengas que dar todas las traducciones posibles. ¿Sí? Partamos de esa base. Vos con que me des, obviamente que esté bien, que me des una sola opción posible, analizás esa opción nada más. Nada más Ah, que bien, yo bien. como era, exacto, como yo era un ejemplo donde este, eh, pushing the flash all the way in es una gerundial phrasal subject, fourth degree, porque me indica an attitude or a way of doing something. Entonces, el fourth degree se puede traducir de distintas maneras, o lo puedo traducir como un infinitive, si quiero mantener esa non-finite, el pushing por la otra non-finite con el infinitive, ¿sí? Empujar el flash por completo hasta el final lo apaga, o lo puedo traducir por una adverbial. Por eso yo acá les pongo donde les hice el análisis del ejemplo abajo, que después se lo agregué porque digo, si, seguramente están acostumbrados a ver adverbial clause por todos lados y escuchan adverbial y van a decir dos cosas distintas. No, adverbial se le llama porque el adverbial puede ser una palabra simple. Yo puedo decir yesterday, puedo decir no sé, una palabra yesterday. Puedo decir una frase, puedo decir in the morning, puedo decir last week, 4 hours ago, pero también puede ser una clause, es decir, una subordinate clause, que puede ser non-finite, como en este caso al empujar, o puede ser como las que veníamos trabajando nosotros, las finite, cuando el flash se empuja, si se empuja el flash por completo, ¿sí? Adverbial y decir adverbial clause es lo mismo. Adverbial clause of time o adverbial of time es lo mismo. ¿Por qué?
porque todas las adverbial clauses, como el nombre lo indica, siempre tienen función adverbial. Por eso decir adverbial clause of time o adverbial of time, adverbial clause of purpose o adverbial of purpose, adverbial clause of, no sé, place y adverbial of place, cualquiera de los términos es igual. ¿Quedó? ¿Hasta acá me va siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, esa fourth degree, dijimos, lo traduzco por un infinitive, si quiero mantenerla non-finite, o puedo traducirlo por un adverbial. ¿Qué adverbial? Y bueno, va a depender, dependiendo del contexto, yo puedo identificarlo y probar y jugar con los adverbials para saber cómo traducirlo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque traducir empujando el flash hasta el fondo se apaga es incorrecto. ¿Por qué? Porque el gerundio en español nunca cumple función de sujeto. Por eso siempre, en lugar del gerundio, si quiero mantener la non-finite, se utiliza infinitivo, que sí es correcto. No es la mejor traducción, pero tampoco está mal usado. ¿Estamos? Ok. Que es el infinitivo, la non-finite, es una de las formas de traducir el gerundio. Por eso cuando vos decís, por ejemplo, writing paper, vos estás diciendo paper for writing. En realidad, cuando vos lo traducís, vos no decís papel escribiendo, decís papel para escribir. ¿Sí? Ahí tenemos el gerundio traducido como una infinitive. ¿Estamos? Ok. Sí. Y, por ejemplo, en el primer ejercicio. Sí. Una cosita que no sé si te quedó claro, sobre todo cuando hablamos, y ya volvemos a los ejemplos, cuando hablamos del second degree of gerund, nominalization of gerunds, hablamos del gerund en función de object of preposition. ¿Sí? Mucho cuidado en este caso, porque sobre todo cuando yo tengo este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, cuando yo digo washing machine, este tipo de cosas, y digo, por ejemplo, digo washing powder. ¿Sí? Fíjate que los dos ejemplos tienen washing acá, pero en el primer caso, para saber si ese ing que está delante del sustantivo es en realidad un present participle en función de adjective o si es un gerund, tengo que transformarlo en una relative clause que comience con that. Es decir, en este caso voy a tener machine that washes. En el segundo caso voy a tener powder, que es el polvo, ¿no? That washes. ¿Cuál de las dos relative crees que tiene sentido? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Cuando esa relative makes sense, tiene sentido, ¿sí? Acordate que las relative clauses tienen función adjetival, ¿no? Por eso también se las llama relative o adjectival clauses. Entonces, cuando esa relative clause tiene sentido, quiere decir que esa ing que modifica al sustantivo tiene función de present participle, adjectival function, premodifier of a noun. ¿Sí? Pero cuando no tiene sentido acá, ¿por qué no tiene sentido powder that washes? Porque el polvo que lava no, sino que es powder
used for washing. Entonces, acá fíjate que la ing está después de una preposition, que es uno de los usos que tiene el gerundio en inglés, que es object of preposition. Acá esta ing es un gerund, ¿sí?, que funciona como object of the preposition for. Esta es gerund object of preposition. ¿Quedó claro eso? Sí, pasa que son fáciles de confundir. Sí, por eso. Por eso es importante hacer esto que yo tengo acá. Puede ser que el gerundio esté incluso antes de la preposición. ¿Antes de qué? Hay una parte que dice acá, dice... Ahora vemos. Entonces, ahora ya voy al ejemplo. Entonces, acá donde tengo el machine, la traducción puede ser, más que máquina de lavado, es lo que nosotros llamamos el lavarropas, ¿no? Fíjate que esta palabra se transforma en un sustantivo acá. Mientras que acá va a ser polvo de lavar o polvo para lavar, cualquiera de las dos, donde el gerundio, fíjate que mantiene la non-finite, un infinitive, ¿sí?, como object of preposition también en el español, porque tengo el de ahí. ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Bien, volvemos a los ejemplos. ¿Qué ejemplo me querés preguntar en particular? Todos. Sí, la verdad que sí, porque empecé muy confiada y ahora los estoy viendo y siento como que todos están mal. No, bueno, a ver, vamos viendo parte por parte. ¿Querés que veamos uno por uno? A ver. Sí. Bien. The boat looked like a floating tea house. ¿Cómo tradujiste tea house acá? Una casa de té. Bien. ¿Qué pasa con esto? Sí, porque en realidad es un texto literario y este look like ya te dice que se asemeja a o se parece a. ¿Sí? Bien. Fíjate. Tienen a floating tea house acá. Es un caso similar a lo que dijimos recién, donde floating, ¿sí?, es a premodifier of tea house. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Es un gerund o es un present participle? Yo le puse present participle. Bien, ¿por qué? Porque sí. lo transformé como a tea house that floats. Perfecto, y este tea house acá no es una casa de ladrillo, sino que es una casa usada en sentido metafórico para comparar, para hablar de este bote, ¿sí? Entonces, like a floating tea house, perfecto, es present participle. ¿Cómo lo voy a hacer al análisis? Que es eso lo que vos me estabas diciendo, ¿no? Sí, Bueno, entonces, especialmente en español. Bien, hacemos así, espérame un ratito acá. Acá voy a poner esto. Bueno, vos pones toda la oración acá. Look like a floating house. Donde acá voy a marcar este floating, que es en realidad lo que estamos analizando. ¿Sí? Y acá donde vos vas a poner, espérate que voy a copiar acá, así no estoy copiando tanto. En este caso, vuelvo para aquí. Que si bien el análisis no va a ser el mismo porque no es un gerund, pero sirve para el mismo caso. Acá. Bueno, en lugar de gerund, acá, ¿qué voy a poner? Present participle. Bien. ING. Present participle. Perfecto. Present participle. La ING, muy buena en la aclaración. Vos tenés que tener en cuenta que cuando vimos los verb tenses, ¿sí?, el past participle es el que puede tener una función adjetival. ¿Viste cuando yo digo que decían Johnny relaxed con la ed al final? Sí. ¿Sí? Puede tener esa función, pero también, sobre todo, forma parte de los tiempos verbales pasados, los tiempos compuestos. Cuando yo quiero decir un present perfect, has
played, has done. Ese played y ese done es past participle. Mientras que cuando hablamos de participle con la ing, hablamos siempre de present participle. ¿Sí? Ok. Acá, función, no es nominal function, no. ¿Qué función tiene acá? Adjectival function. Bien, adjectival function. Adjectival. Y dentro del adjectival function, no tenés problema de la pronunciación, no hay problema, lo importante es que lo reconozcas. Y Ok. dentro del adjectival function, ¿qué función cumple acá? Yo puse pre-modifier of a noun. Perfecto, pre-modifier of a noun. ¿Y agregaste algo más? No, nada más. No, nada más porque esto es la aclaración del degree of nominalization en el caso de gerund. Del present participle no hace falta. Bien, ¿cómo lo tradujiste al español acá? Yo puse el bote se asemejaba a una casa de té flotante. Bien, espérate un ratito entonces. Que voy a volver a poner. Se asemejaba a una casa de té flotante, me dijiste, ¿no? Sí. Bien, lo que yo tengo que analizar acá es qué pasa con esto. Acá, ¿qué pongo acá? Ese es mi tema. Le puse noun clause porque lo es. ¿Sí? Pero no sé qué más ponerle. ¿Qué le pongo? No, en este caso, bien, en este caso vos lo que estás analizando es del floating, pero no estás analizando toda la clause acá. ¿Sí? En el caso de los nouns, sí, porque cuando vos cambias el gerund, acá vos estás cambiando todo esto. Entonces, acá cambia por toda esta clause. Por eso es importante hacer el análisis acá completo. ¿Sí? Pero en el caso vos lo que estás cambiando es floating por flotante. No estás cambiando no estás cambiando todo la frase. Entonces, acá lo único que vos tenés que hacer es lo siguiente. ¿Qué es flotante acá? Es un adjetivo. Bien. Adjective. Oh, bueno. Para que hagamos lo mismo. Adjective. Bien. Perfecto. Y acá tenemos adjectival function pre-modifier of a noun. ¿Y ahí que tengo? Acá. A una casa Claro, de está bien. té. Post modifier. Excelente. Acá post modifier of a noun. Y lo aclaramos. T. ¿Está? Ok. Ahí está el análisis. Ok. ¿Sí? Bien. Seguimos. Epa. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta? No, esta está bien. Bien. La Ahí, segunda ya hay. acá ya empezaste a hacer el lío. Bueno, a ver, vamos a ver. Si bien vos acá debajo de la traducción tenés que poner acá tenés que poner la traducción, yo no la voy a hacer para no perder tiempo y centrarnos directamente en lo que sería el análisis, ¿no? Bien. Bien, yo voy a ver acá. Bien, dice, I sat up. Acá voy a, bueno, después lo borro. I sat up and saw Amba, que es una chica, was still asleep, lying askew on her sleeping mat. Acá tengo dos cuestiones. Una es lying, acá, y el otro tengo sleeping mat, que es el otro caso que tengo acá. ¿Sí? Acá tengo dos palabras para analizar. Claro. ¿Cómo tradujiste este lying askew ahí? Yo puse en posición torcida, le puse. Bueno, espérate un rato. Acá, entonces. Lying
askew on her sleeping. Acá. Bien. Muy bien. Acá, en este caso, en particular con el line askew, después vamos a ver qué pasa con el sleeping bar. Y acá, discúlpame que no noté acá. ¿Me dijiste la traducción cómo me pusiste? Puse sobre... ¿Lo leo todo? A ver. Puse, me incorporé y observé que Ama aún dormía sobre su colchoneta de descanso en posición torcida. Que aún dormía en su... Sobre su colchoneta de descanso. Bien, ahí vamos en a ver. Posición torcida. Bien, acá. Dormía en su colchoneta de descanso en posición torcida, ¿me dijiste? Sí. Bien. Posición torcida. Bien, y acá lo voy a marcar. Acá. Bien. Bien. Acá. ¿Qué pusiste acá? Primero, vamos a ver, ¿esto es un gerund o es un present participle? El line askew. Creo que es un present participle. Es un present participle. Muy bien. ¿Y qué función cumple? Ahora que lo veo, porque no lo había analizado al principio, se me había como escapado. Pero ahora que lo Bien. veo, creo que es una función adverbial. Perfecto, no es adjectival porque, ¿por qué te la di? Muy bien. Esto es fácil de confundirlo con un object complement, pero para que sea object complement necesito dos cuestiones. La primera condición, ¿cuál es? Que el tipo de verbo sea como, para que sea object complement. Tiene que ser transitivo. Perfecto. Primera condición. Segunda condición. ¿Qué tengo que tener? Si tengo un transitive verb, ¿qué otra cosa tengo que tener? El objeto directo. El direct object perfect, porque el object complement modifica ese direct object. Pero fíjate, tengo sat, que lo tengo acá. Was, que lo tengo acá, que son intransitive de última, en el caso de sat, y en el caso del was es copular. Pero además, por supuesto, por los verbos que tengo, asleep es un adjetivo, no puede admitir un direct object. Por lo tanto, esto no es object complement, sino tiene una adverbial function tal como vos dijiste. ¿Qué tipo de adverbial function es? Manner. Perfecto, adverbial function. Entonces, acá lo que voy a hacer es, lo podés poner abajo, lo podés poner al costado, adverbial of manner. Perfect, muy bueno. ¿Por qué adverbial of manner? Porque yo lo puedo decir, I sat up and saw Ama was still asleep. Y este line askew me está diciendo el modo en que la encontré, la manera en que la encontré o en la manera en que la vi. Fíjate que al traducirlo se mantiene esa idea de adverbial of manner. ¿Cómo la encontré? En posición torcida. ¿Está? Entonces, acá no es adjective. ¿Qué es eso? En posición torcida. ¿Qué tipo de información tengo ahí? ¿Una qué? ¿Es una clause o es una phrase? Es una phrase. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene... ¿Qué no tiene? no tiene predicado No, no es ni eso. sujeto. No es eso. ¿Qué no tiene? ¿Qué diferencia hay entre una...
una phrase y una clause. No tiene que, fíjate que no tiene posición torcida. ¿No tiene verbo? Bien, eso es la diferencia entre una clause y una phrase. La phrase no tiene verbo, ¿sí? Yo puedo decir yesterday y es una adverbial phrase. En posición torcida, ¿cuál es el núcleo de en posición torcida acá? Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Fíjate, yo te voy dando ejemplos. Si yo, pasamos a esto. Si yo te digo, supongamos, la casa de Juan, que es una phrase, porque no tiene verbo, ¿no? La casa de Juan, ¿cuál es el núcleo? ¿Casa? Bien, entonces, como la casa, que es un sustantivo, ¿sí? A noun, esa es una nominal phrase, ¿sí? Porque el núcleo es sustantivo. Si yo te digo, por ejemplo, hermoso, ¿qué tipo? Yo digo, Juan es hermoso. Hermoso, ¿qué tipo de phrase es? Adjetiva. Excellent, adjectival phrase. Si yo te digo, has done, ¿qué tipo de phrase? Verbal. Exacto, verbal phrase. Y en este caso, supongamos que yo te dijera yesterday, o mejor dicho, last week. ¿Qué tipo de, si yo te digo last week, 4 hours ago, yesterday, in December, at Christmas time, ¿qué son? Adverbios. Entonces son adverbial phrases. Fíjate que todos los ejemplos de phrases no tienen verbo. Y en este caso, en posición torcida, esta es una prepositional phrase, porque en las prepositional phrases, ese head, ese núcleo es una preposition siempre. ¿Sí? Y siempre ten en cuenta que todas las prepositional phrases tienen siempre función adverbial. Siempre las prepositional phrases función adverbial. ¿Cuáles son esas funciones adverbiales de las mismas que vimos para las adverbial clauses? Time, manner, place, ¿sí? Bien. No, por supuesto que para las adverbials phrases no voy a tener todas las funciones de las clauses, porque por ejemplo, para conditional y necesito que tenga las dos partes, para purpose, para result y necesito más contenido. Pero en el caso de las phrases podemos encontrarnos con adverbial of place, of time, of manner, etcétera, etcétera, que son las más comunes. Esas tres por lo menos. ¿Sí? Ok. Vuelvo a decir, todas las prepositional phrases siempre tienen función adverbial. En este caso que dice en posición torcida, entonces, acá que voy a poner, en lugar de adjective, ¿qué le pongo? Prepositional phrase. Sí. Phrase, así. Y acá abajo, ¿qué le pongo? ¿Qué función tiene eso? Adverbio. Okay. Adverbio de... Excellent. Adverbial de qué? Manner. Excellent. Adverbial function o adverbial of manner. Okay. Good. Adverbial of manner. Excellent. Ojo, acá da la coincidencia que coincide con el inglés, pero muchas veces recordad que, como vimos en los patterns, ¿sí? Los constituyentes los selecciona el verbo según la naturalidad de lo que quiero expresar o de lo que quiere expresar el traductor. Entonces, no siempre acá voy a tener adverbio of manner y acá también hay que ver el contexto y la traducción. ¿Sí? Sí. Que eso un poquito también viene a colación también de lo que te comentaba del segundo parcial. Si no confiarse que lo que tengo en el inglés es lo mismo que voy a tener en el español, para cualquier categoría que analice. ¿Sí? Bien, vamos a el segundo caso, que yo lo voy a copiar acá.
acá para poder analizar no este like askew que yo tengo acá, sino el segundo de los casos, que es este sleeping mat. Ese caso que yo tengo acá. Acá, vamos a hacer las dos traducciones. Colchoneta de descanso. Acá, en este colchoneta de descanso que yo tengo acá, ¿cómo puedo mejorar esta traducción en su colchoneta de descanso acá? ¿Cómo la puedo mejorar? Aún dormía sobre su colchoneta y listo. Listo, exacto, en su colchoneta en posición torcida, ¿sí? No porque esté Sí. apareciendo acá el sleeping, ¿sí? Lo tengo que, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora el análisis. Sleeping. Por eso, esto siempre también tenganlo en cuenta cuando traducen todas estas cosas, estas herramientas que hemos adquirido acá, ¿sí? Para no caer en las ambigüedades, tratar de lo que tengo, reconocer qué terminología, qué estructura tengo para saber cómo traducir, ver que hay distintas opciones, ver cómo desambiguo según el contexto, todo ese tipo de herramientas que sirven a la hora de traducir cualquier tipo de texto. Acá porque estamos trabajando con traducciones a veces textos literarios, que es donde más aparecen los problemas, ¿no? Pero en cualquier tipo de texto todo esto se aplica. Y aparte son herramientas que te permiten como traductor justificar la elección, ¿no? ¿Por qué elegí esto y por qué no elegí esto otro? Porque hay Sí. estructuras y ahí los matas cuando les pesa. Bien. Y acá entonces, ¿qué ponemos acá? Un her sleeping mat. ¿Qué pongo acá? Gerundio. Bien. ¿Por qué? Igual como en el primero, a mat for sleeping. Perfectamente. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué tipo de... si yo voy acá arriba, acá sí, acá tengo que hacer el otro análisis. Espérate que yo lo voy a pegar acá abajo para que veamos el análisis completito. Bueno, se me va a ir para el otro lado porque, a ver, la voy a pasar acá abajo, así tengo todo en un solo lado. Si no, nos va a quedar en distintas páginas. Yo lo voy a pegar acá. Entonces, acá tengo gerund. Nominal function no es subject. ¿Qué es esto? Es una prepositional. Sí, prepositional phrase, ¿puede ser? Sí, pero esa no es la función que tiene. Sí, on her sleeping mat o mat for sleeping es una prepositional. Pero, ¿qué función cumple acá el gerund? Object of preposition. ¿Sí? Object of preposition. Ah, ok. ¿Sí? Ok, Si tengo que bien ponerle. cuando yo digo mat for sleeping, ¿sí? El gerund constituye o adquiere la forma de una prepositional phrase, pero la función de sleeping for sleeping es object of preposition. Object, ok. En este caso, object of the preposition for. Por Ok. ejemplo, cuando ustedes tienen ahí un caso, el que yo les ponía en la clase. I'm interested in traveling to Brazil. In traveling, ¿sí? Ahí tengo traveling, que es el gerund, as object of preposition, object of which preposition? Object of the preposition in. I'm interested in traveling. ¿Sí? Sí. O, por ejemplo, I'm thinking of going to. Going, también, gerund. Object of the preposition of. I'm thinking of going. ¿Sí? Bien. ¿Y acá qué degree es? First, Y second, third o fourth.
Second. Second, porque el second degree refers to the gerund as object of preposition. Y acá no tengo que poner absolutamente nada. Acá esta explicación siempre únicamente la voy a explicar para el third y el fourth degree, que es cuando tenemos ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Pero únicamente para el third y el fourth degree, que es donde el verbo tiene realmente la función verbal, mientras que en el first y el second su función verbal queda en un segundo plano y sobre todo tienen función de una nominal function, una función sustantivo más que nada. ¿Sí? Ok. Bien. Y en el español, ¿qué voy a tener acá? Entonces acá abajo. Y acá que tengo, en posición torcida, no, acá era en su colchoneta. Acá. Acá. Acá tengo en su colchoneta. ¿En qué se transformó esto acá? O sea, sigue siendo una prepositional phrase. Espera un poquito. Oh, acá. Bien, prepositional, bueno, quedará en la misma prepositional phrase. Bien. Sí. ¿Y qué tipo de prepositional phrase es esta? Dijimos que siempre tiene En su función colchoneta. adverbial. ¿Cómo? Así que siempre tienen función adverbial. Bien. Así que sería lugar. Bien, Adverb. entonces acá tiene adverb, perdón. Acá sleeping, queda todo esto, ¿no? En su colchoneta. Ahí. Entonces acá tiene una adverbial phrase, perdón, no, ¿qué iba a decir? Adverbial function, perdón. Y me dijiste adverbial of Place. bien. Yo abrevié adverbial ahí, ¿no? Adverbial of place. ¿Quedó claro ahora? ¿Va quedando? Ok. Sí. Bueno, Sí. vamos a la 3. Acá. Voy a hacer acá. Bien, en este caso que yo tengo acá. I object to Jeremy's receiving an invitation to the party. Acá yo tengo todo esto, ¿no? Donde está la ing. Receiving an invitation to the party. Acá tengo que analizar todo. ¿Por qué tengo que analizar todo? ¿Y por qué decimos que receiving tiene acá una función, mejor dicho, cumple sobre todo función verbal y no nominal? ¿Por qué tiene estas verbal features? Porque yo no puedo decir Jeremy's receiving y ahí quedarme. Yo puedo decir, por ejemplo, en el caso anterior, este line, fíjate, yo este askew que está agregado acá, yo lo puedo sacar tranquilamente, tranquilamente este askew lo puedo sacar acá y no pierde sentido, porque line on her sleeping mat, yo puedo decir en su colchoneta directamente, o line askew, no pierde el sentido. Pero acá, en este caso, yo no puedo decir I object to Jeremy's perdón, I object to Jeremy's receiving y ahí quedarme. Lo mismo con el ejemplo que tienen en el material de lectura, que es el mismo que les di o les expliqué mejor para que lo puedan entender mejor en la videoclase. I hate John's eating. Y no me puedo quedar ahí porque no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué no tiene sentido? Porque hay eating o receiving, no tienen una función nominal 100%, sí tienen una función más que nada
sí, obviamente tienen función nominal porque es un gerund, pero en la superficie vamos a hablar de función verbal más que nada. Por eso hablamos de surface structure y de deep structure. On the surface structure, it is a verb. In deep structure, it is a noun. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso que receiving sólido no puede quedar. Necesito sí esta otra información. ¿Estamos Claro. hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué pasa acá? Yo voy a marcarlo con otro color. A ver si que no sea rojo. A ver si tengo algún otro color. Bien, tengo receiving acá. ¿Qué pasa con Jeremy's? ¿Qué es esto? Es un possessive. Bien, un noun apóstrofe S. Sí. Excelente. ¿Qué tengo acá? An invitation. ¿Qué es esto? Un objeto directo. No, eso es como función. Pero, Ah. ¿qué es an invitation? ¿Una clause o Un una sustantivo. phrase? Perdón. Es una phrase. ¿Qué tipo de phrase? A nominal phrase. Bien, a nominal phrase. Ya, al tener nominal phrase aquí hoy, ¿qué le pasa esto? Acá, an invitation. Tengo ahí, que lo voy a marcar con color, acá, pero es una noun phrase sin off, ¿sí? Y to the party. Ya cuando me dice que no tengo off acá, ¿qué es? Third o fourth. Fourth. Bien. ¿Y qué tengo acá? To the party. ¿Qué es esto? ¿Una qué? ¿Qué función tiene eso ahí? Una phrase, porque no tiene verbo. Perfecto. ¿Qué tipo de phrase? Es un adverbial. Very good, porque tengo un to acá. Acordate que las prepositional phrases siempre tienen función adverbial. Very good. Recordemos que como el caso del flash, ¿sí? Ese adverbial phrase puede ser any adverbial, ¿sí? Sobre todo manner, ¿sí? Que para el third degree puede tener cualquier adverbial third degree menos manner. No puede haber manner, ¿sí? Nunca vas a encontrar manner en el caso del third degree. Bien, acá tengo este caso. Jeremy's, entonces, Jeremy's receiving an invitation to the party. Bien, ¿qué tengo? Entonces me dijiste recién Gerald. Good. Y me dijiste ¿qué tipo de, por supuesto, al ser Gerald es nominal function, ¿no? Nominal function. Sí, es direct object. Bien, yo lo voy a abreviar ahí. Direct object, perfect. Sí. Y dijimos recién fourth degree. Excellent, fourth degree. Y acá, ¿con qué le voy a completar acá? ¿Cómo lo voy a explicar? Emphasizes qué? Emphasizes the action itself. No. No, the action itself es el third degree. El tercero. ¿Sí? Ok. The action of fact. Algunos grammarians le llaman action, otros grammarians le llaman quirk, le llama fact. Pero yo decidí ponerle también action porque fact lo podemos confundir con hecho. ¿Sí? Por eso se traduce por el hecho de que, viste, muchas veces. Pero yo prefiero, en lugar de fact, ponerle action porque es más fácil reconocerlo. Pero fact y action es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es una attitude? Acá no es a way of doing something, que también podría haber sido como en el caso del pushing the flash all the way in, que lo tiene en el video, que es el caso que yo retomo acá,
¿Por qué? Porque no tengo este adverbial of manner, all the way in, que acá sí lo tengo. Por eso acá el fourth degree no solamente emphasizes an attitude, sino a way of doing something. Pero acá no tengo adverbial of manner. Dice to the party, ¿sí? Que es un adverbial of, ¿qué? To the party. Adverbial of. Of place. Bien. Bueno. Claro. Y acá, más que un adverbial of place, acá puede ser también, más que un adverbial of place, ahora que lo estoy viendo bien, acá lo voy a poner así. Todo esto es un premodifier, ¿sí? De to the party es un premodifier de invitation, acá, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que podamos reconocerlo como direct object. ¿Y cómo lo tradujiste acá? Discúlpame, Lu. Acá el adverbial puede estar como no puede estar. Lo que sí es importante reconozcamos esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a decir cuando estoy en la duda si es un third o un fourth? Fijarse qué es lo que tengo antes y si la noun phrase que está después va con of, third degree. Si no va con of, fourth. ¿Sí? Claro. Después el adverbial que vaya o no, si va o no, no nos importa, pero sí la otra constitución, porque si esto falta o esto falta, el gerund no tiene sentido. ¿Eh? Claro. Bueno, ¿cómo lo tradujiste vos acá? Sonaba medio raro si lo traducía muy literal, así que le puse lo primero que se me ocurrió. No me gustó la manera en la que Jeremy recibió una invitación a la fiesta. Me parece que está mal. Bien, vamos a ver. Espérate que aguántame un segundito que quiero ver y lo vamos a ver juntos. Espérate un ratito porque no lo tengo abierto a la partecita esta. Que lo abro aquí. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Bueno, espérate un segundito que dejo de compartirte ahí para compartirte, así lo vemos juntos. Y veo acá, esta, que es el material, el mismo material que ustedes tienen y lo mismo que tienen explicado en el video. Fíjate, vamos al fourth degree, que es el que tienen. Mira, ahí están los ejemplos de que veíamos recién del sleeping mat y demás, ¿no? Acá, no es este, el caso es el fourth degree. Fíjate, en el fourth degree que lo tienen explicado acá, ¿sí? Fíjate, el fourth degree, we shall resort to an infinitive, por eso empujar el flash hasta el final, or to any adverbial, especially manner, y acá, in this case, we shall resort to an adverbial manner to emphasize the way. Por eso lo vas a traducir como odio como John come caracoles, que puede ser una de las opciones posibles. Y si no, también lo podrías haber traducido como un infinitivo, como vimos recién, ¿sí? Es decir, como un adverbial, cualquier adverbial, acá justamente yo puse como porque se adaptaba a esta oración, pero fíjate en la del flash, teníamos un conditional, si empujo el flash hasta el final, o un adverbial of time, al empujar el flash, cuando el flash se empuja, ¿sí? Depende del contexto, tendrá el adverbial que corresponda. Acá adverbial of manner porque daba para este ejemplo. Pero si no, también podés usar, como dije recién, un infinitive. Al haber ejecutado, luego de ejecutar, etc. Por lo tanto, y ahora vuelvo
al ejemplo, ¿sí? Que veíamos recién. Entonces, sobre eso que vimos, a ver, no, no, sobre el ejemplo que vimos, acá yo puedo poner como un infinitivo o lo puedo como un adverbial. Entonces, I object to, ¿cómo lo puedo traducir? Y puedo decir, ¿cómo tradujiste I object to? No me gustó, puse yo. Bueno, después vemos, yo pongo la que vos dijiste, vos después verás si la podés mejorar o no. No me gustó, ¿qué cosa no me gustó? La manera en la que Jeremy recibió una invitación a la fiesta. Pero claro, estaba muy como enfocada en el adverb of manner. Bien, Y, sí, eso es lo que vos tenés en inglés, ¿sí? Yo en claro, el español, en este caso, también podría haber optado por ese receiving y haber traducido como verbo, que es lo esencial, ¿sí? Que puede ser, en este caso, a ver, en este caso, no vamos a necesitar un adverbial of manner porque no tenemos adverbials en la oración inicial. Pero yo puedo claro, decir, no me gustó. Tampoco, en este caso, al tener el Jeremy's ahí, Jeremy's receiving, lo puedo traducir como infinitive y mucho no queda porque el gustó o el no me gustó, no, pero yo puedo decir, no me gustó que Jeremy recibiera una invitación, una invitación a la fiesta, ¿sí? era mucho más simple. No sé, yo me Te la la compliqué. complicaste. Sí, Bueno, y este no me gustó que Jeremy, lo voy a marcar acá, no me gustó que Jeremy recibiera una invitación a la fiesta. Sí, el problema que te podés haber mareado porque yo las traducciones que yo presenté, obviamente, o la forma que las presenté, tienen que ver con los ejemplos que yo también puse, ¿no? El de I hate John's eating fish o eating snails, o el otro ejemplo que tenían ahí, ¿sí? Entonces, sí, pero la traducción la tenés que hacer conforme a los elementos que tengas acá. ¿Estamos? claro. Sí, Entonces, lo importante es que sepas cómo trabajar acá para dar con la traducción acertada y no marearte. ¿Mm? claro. Bueno, ¿qué tipo tengo acá? No me gustó que Jeremy recibiera una invitación a la fiesta. ¿Qué es eso? ¿Un qué? Eh, Todo eso, ¿no? eso ¿Qué tengo ahí? es un es una frase. ¿Es una phrase? ¿No tiene No, verbo? sí, sí, es una relative clause, ¿puede ser? ¿No? ¿Por qué una relative? ¿Cuál es el antecedent? O sea, sé que es un objeto directo, pero no sé Vamos a qué. ver. ¿Tiene sujeto? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? No me gustó que Jeremy Sería recibiera. ¿Cuál es el a a mí. Sí, pero a mí es un objeto No, indirecto, no es un sujeto. ¿Cuál es el verbo? gustó. El verbo de la oración principal, the main clause, es gustó. Ok, Sí, ¿y qué será que Jeremy recibiera una invitación a la fiesta? ¿Qué es eso? el objeto directo. A ver, ¿qué tipo de clause? Noun, relative o adverbial.
Si tengo un qué acá, ¿qué es esto? No, noun. Noun. Acuérdense de la unidad anterior. Noun clause. Functioning as what? Objeto directo. No. No es objeto directo porque no tiene sujeto. Esa es una confusión muy grande que tienen cuando yo digo me gusta el helado. Y ahí hay una confusión. El helado es el subject, ¿sí? No es el me. Me gusta el helado, me gusta Córdoba, me gusta la pizza, ¿sí? La pizza, Córdoba, el helado, esos son subjects. ¿Qué? O sea, lo tengo como que dar vuelta, que Jeremy recibiera una invitación a la fiesta no me gustó. ¿Sería Exacto. algo así? Eso es un Ok. real subject en extra position. Perdón, Ah, perdón, me equivoqué yo. No me gustó que Jeremy sería esto es el subject de la oración, perdón. Esto es subject, solo ¿sí? subject. Ok. Exacto. ¿Por qué no es real subject in extra position? Porque no tiene subject complement, ¿sí? Acordate que la Claro, condición principal para que hubiera un real subject in extra position, primero que tengo que tener un copular verb. Y claro, después sí. que la key era el subject complement, ¿sí? Que es el que determinaba si este verbo en la real subject in extra position va en indicative o en subjunctive, ¿sí? Claro, Acá al no tener un un copular verb, porque gustó es un transitive verb, ¿sí? Tampoco voy a tener subject complement. Entonces, claro. que Jeremy recibiera una invitación a la fiesta es una noun clause as subject. Lo mismo creo que en el parcial 2 cometieron este error que decía no me interesa o no me sorprendería que Teresa tal cosa, ¿sí? Y ahí le habían puesto real subject in extra position. No, porque no tengo subject complement. Entonces esto es subject solito, ¿sí? Cuidado. Ok. Entonces, acá. Perdón, estaba bien. Subject hay. ¿Y qué más tengo para agregar? ¿Algo más? No. Ahí tenés el análisis de esta segunda parte. Ok. Noun clause, subject. Vamos con la otra. Vamos a hacer a ver, decime vos cuál otra duda tenés. O en cuál otra tenés. En la. en- y por ejemplo, en la. Tengo una pregunta de la quinta, pero La es una pregunta quinta, de. Sí, de bien. traducción. En esta que dice The priest opened his eyes, esta, Sí. Sí. bien. ¿Cómo tradujiste esto acá? La ing es este surging que tengo acá, ¿no? O surging down, si quiero utilizar el Eso, verbo. eso quería preguntar, ¿qué es como searching down? Porque trato como de buscar una traducción y no me sale, es como. A ver qué pusiste ahí. Search Puse. down, si no me equivoco, search down, ahora lo busco bien, pero search Sí. down es como arrastrar, una cosa así, o desplazar. A ver, search. Espérate que lo pongo acá. Search down. Search down, search down, search down, search search down. Sí, es como. A ver si no lo vi en el One Reference. Mira. Search. Search. Acá. Sí,
porque yo busco a veces en el lingüe y por ahí es medio cortado. Sí, es como que desplazar, elevar, ¿sí? A ver si tengo un search down acá. Eh, sí, es como que da la idea de fluir, una cosa así es, ¿sí? Ok, Acordate que a veces cuando tengo oraciones que son literarias, por ahí no hay que tomar el significado primario del verbo o de la palabra, sino dar una traducción acorde con el contexto. Ahí como que dice, ¿dónde estoy? The priest opened his eyes, startled, y acá podés traducir de dos maneras. Sus manos que se desplazaban por el pecho en indignación, una opción, y la otra, que es la más acertada, si quiero mantener toda la misma oración y toda la misma idea, yo puedo decir, el sacerdote abrió sus ojos, perplejo, mientras, mientras que, y acá hay una diferencia con el inglés, mientras arrastraba las manos o mientras deslizaba las manos por el pecho en señal de indignación, una cosa así podrías traducirlo, ¿no? ok. O después le podés dar la forma acorde. Por eso, como les digo, si no encuentran un significado del término que les complazca, traten de utilizar, obviamente sabiendo que es traducción, que es un texto tomado de una novela, como todos estos ejemplos que yo les di acá, traduzcan o tomen en cuenta el contexto y la idea para darle una traducción creativa y original, ¿sí? Obviamente de acuerdo con el contexto. Y a Ok, veces los términos me pueden dar una idea general, pero cuando no está esa idea, lo mejor es, eh, es tomar ese camino. ¿Sí? En cualquier traducción literaria ya lo van a ver seguramente con Alex a eso, cuando vean traducción 2. Bueno, práctica de la traducción 2. Entonces, fíjate acá, vamos a poner acá, yo tengo his hands surging down, muy bueno el ejemplo, down from his chest in indignation. Me voy a quedar solamente con la primera parte. Fíjate acá, his hands surging down from his chest in indignation. ¿Qué tipo de ing es esa? Primero, gerund o present participle. em, ¿A qué modifica surging down ahí? manos. Bien, si modifica un sustantivo, ¿qué función cumple? Es present participle. Perfect. Present participle. Very good. Bien. Sí, ¿Adjectival o adverbial? adverbio. Adverbial, ¿te parece? Fíjate, si yo separo, Ah, claro, his está bien. hands por un lado y surging no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ing que tengo acá, este present participle, modifica o califica his hands. ¿Mm? Sí, está bien. Entonces, Sí, cuidado con eso. sería un... ¿Un qué? ¿Y modifica un eh, sustantivo? ¿Qué es?
un post modifier. Bien, pero ¿qué es? ¿Adverbial o adjectival? Function. Si modifica un sujeto. Adjectival. Ok. No puede ser otra cosa porque el pre-modifier o post-modifier son adjectives, ¿sí? No tienen función adverbial. Adjectival function, y acá pones post-modifier of a noun. ¿Qué noun es? ¿Qué ponemos acá? ¿Qué modifier? ¿Qué noun? Post-modifier of noun, of a noun. What noun? Hands. Bien, acá ponemos hands o his hands, es lo mismo, ¿no? Claro, his hands, sí, está bien. Ok, his hands o hands está bien, no hay problema. Ok, y acá tenemos resuelto la parte en inglés. Vamos con la parte en castellano. Acá yo no lo puedo... Perdón, acá no sé por qué quedó ese 8. Ahí. Bien. Acá en castellano, cuando yo lo traduzco al castellano, ¿sí? No le voy a poner sus manos porque no tiene sentido si yo quiero mantener el tono de la oración y de manera natural. Entonces, a ver, ¿le hiciste vos a la traducción? No, no lo hice porque no sabía cómo. Bueno, fíjate cómo son las cuestiones con las que uno se puede encontrar en las traducciones. Entonces es necesario, como vemos acá, a través de las herramientas de estructuras, ver qué representa esto y qué traducción darle. En este caso, vos me dijiste un adjectival, pero yo no puedo mantener. Fíjate, yo digo, el cura o el sacerdote abrió los ojos. Startled me parece que es perplejo, ¿no? Yo puse, el cura se despertó sobresaltado. Bueno. Para hacerlo más. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, pero por eso teníamos la traducción hecha. Yo estoy traduciendo con las palabras, después por ahí yo sobresaltado, ¿me dijiste? Sí, o sea, empecé la primera parte y después no supe cómo continuarla. Bien, y acá, fíjate, si yo mantengo esa misma función adjetival como post-modifier of the noun, manos en español, no tiene sentido. Porque así como nosotros, en esta oración, ¿dónde está? En la primera, yo puedo decir, no, creía que lo teníamos en algún otro lado, que yo podía usar una subordinada y con el que, pero en este caso yo no puedo decir sus manos que se deslizaban con indignación o se deslizaban por el cuerpo, para usar un chest por cuerpo, una modulación acá, por el cuerpo en señal de indignación, para no quedar sobresaltado, indignado, sí que no me va a quedar. Fíjate, si yo le digo acá, el sacerdote se despertó sobresaltado, sus manos que se deslizaban por el cuerpo en señal de indignación, ¿tiene sentido o no? ¿Queda bien? ¿Suena natural? No. No, entonces yo tengo que modificar acá, si no quedarme con una traducción literal a partir del inglés. Entonces, acá yo puedo decir, se despertó sobresaltado. ¿Y acá cómo lo puedo poner? Y de distintas formas. A ver, dale, decime. Le pondría y deslizó sus manos por su pecho indignado. Bueno, puede ser. Y si yo quiero mantener la continuidad, porque esto se despertó sobresaltado, es una oración, pero lo que sigue está relacionado con esto de lo que pasa acá. ¿Sí? Si yo quiero mantener esa simultaneidad de dos informaciones,
¿Qué me falta acá? ¿Qué conector puedo usar? Sí, es como al mismo tiempo, como Bien, mientras... ok, se despertó sobresaltado mientras al mismo tiempo que cualquiera de esas, ¿no? Mientras deslizaba sus manos Claro. o las manos, si quiero usar ahí, las manos por el cuerpo en señal de indignación. Te vas dando cuenta cómo a través de estructuras te permite ver cuál es el problema en la traducción y buscar otras alternativas. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, ¿qué tengo acá? Aparte que lo voy a marcar primero, que es esto que está acá. Yo tengo esto acá. Mientras, en señal de indignación, ¿qué tengo ahí? ¿Qué es todo eso? Una que mientras deslizaba las manos por el cuerpo en señal de indignación. O Es indignado, una, si vos querés usar. ¿Una qué? es una noun clause, puede ser. Ah, una noun clause con este mientras. Ahí. Me parece que es noun clause. Eso que es el mientras. El mientras es como un adverbio, sería. Ah, entonces no puede ser noun. Es un adverbial clause. Ok, very good. Una adverbial clause. ¿De qué? De Mientras. tiempo. Ok, time. ¿Está? Porque el mientras es un subordinator. Mientras, al mismo tiempo Ah, ok. que, ¿sí? Cualquiera de... Cuando, que acá no pega, acá cuando deslizaba las manos por el cuerpo, porque son dos acciones en simultáneo. Así que está bien el mientras, pero es adverbial clause of time. O adverbial of time, si querés usar el adverbial. ¿Sí? Ok. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ¿qué otra duda? Vamos terminando porque sí. Eh, ok. Una cosita que lo Sí. tienen ustedes en el material. Cuando tienen un adverbio, por ejemplo en este caso, even Michelangelo when painting the Sistine Chapel. Este es más fácil, ¿sí? Sí. Porque acá, ¿qué tengo? Si empieza con when, ¿qué es? ¿Una qué? Es también adverbial, es un subordinator. Bien, entonces, ¿es present participle o es gerund? Es present participle. Good. Adverbial function, adverbial of Time. time. ¿Por qué me voy a dar cuenta y no como en el caso anterior, que es más, es un poquito más trabajoso acá al searching down? ¿Por qué me voy a dar cuenta? Porque muchas veces vas a encontrarte when, yo le había puesto otros ejemplos ahí con asif, con while, donde el subordinator va seguido de ing. Entonces yo sé que tengo tengo un adverbial clause of time acá, ¿sí? En el español, y voy a tener un present participle adverbial of time en el inglés, ¿sí? Okay. Es más fácil acá. Bueno, ¿cuál Sí. otra pregunta me querías hacer? ¿Qué ejemplo? ¿Cuál? Eh, en el octavo, En el octavo. Sí. Acá, sí, ¿qué pasa? eh, está, hay dos, ¿no? Acá tienen Eh, regarding, acá, sí. y acá tienen todo esto, the hunting of wild rabbits. ¿Sí? Fíjate, tenés un the, tenés una Ah, ing y tenés hay, una noun phrase con off. Ahí. sí. ¿Sí? Ah, ok. Hay tres entonces ahí. ¿Y dónde está el otro? Ah, acá. Y Focusing. el poaching, acá tenés otro. Sí. No, y el focusing también, ¿no? Y acá tenés otro. Sí, cuatro tienen Ah, hay un acá. montón. Ahí tienen.
the news regarding, ahí tienen uno, acá tienen este hunting, tienen el otro, acá tienen este focusing, acá, y tienen este on strict poaching enforcement, ahí tienen otro. Ok. Sí, en algunos tienen Tengo un uno montón. solo, en otros tienen varios. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre ese en particular? Y lo voy a tener que hacer porque había analizado Uno uno. solo. Sí. Bueno. Que era el más fácil. Bueno, El de... lo hagamos oral si querés. Después vos te encargas qué pasa en castellano. Pero ¿qué pasa acá? Bueno. The news regarding, ¿qué tengo acá? Este regarding, ¿qué sería? Gerund o present participle? Present participle. Good. Function? Adjectival o adverbial? Adjectival. Ok. Es como adjectival. Pre por modifier, object complement, ¿qué es? Subject complement. Post modifier sería. Excelente. Este es el caso donde en el español se te va a convertir en una relative clause, donde vas a tener las noticias que tal cosa, ¿no? Sí, puse las noticias sobre... ¿Qué pusiste las noticias sobre tal cosa? Claro, las Bien, noticias... bueno, Sí. muy bien. En ese caso, vos ahí no es una relative clause, sino que las noticias sobre tal cosa, ahí es una prepositional phrase upon modifier. ¿Sí? Las noticias sobre, no sé, sobre Japón. ¿Sí? Las noticias, Claro. ese sobre Japón, al tener sobre es una prepositional phrase, as post modifier. ¿Sí? Post porque Sí. está después de news. Bueno. Lo mismo que si hubiera sido las noticias sobre Japón, las noticias sobre María, las noticias de mi papá, sigue siendo la misma prepositional phrase as post modifier. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Y este de hunting of wild rabbits? ¿Qué tengo acá? Ahí es un ejemplo del gerundio de tercer grado. The third degree, gerund third degree, donde tengo este de, la ing y la noun phrase with off, ¿sí? Off noun phrase, que es el caso que ustedes tienen ahí como en la videoclase creo que tienen The Teaching of English, ¿sí? Y Sí. en el material tienen The Singing of the Birds in the Morning, una cosa así. Sí. Los ejemplos es el mismo, ¿no? Y vimos que el third degree, una de las formas posibles de traducirlo es justamente con esto, el hecho de que odio el que, o como un sustantivo simplemente, que es este caso, la casa La casa de lebres salvajes. exacto, de los conejos salvajes, la enseñanza del inglés, de Teaching of English, o el otro caso que les había dado, de Singing of the Birds, el canto de los pájaros, ¿sí? El mismo caso para todos. Claro. Bien, este focusing que tengo acá, ¿qué función cumple acá? También está modificando ¿A qué? noticias. Ajá. En realidad ese focusing no modifica solamente a noticias, sino, muy bien lo que vos dijiste, no solamente noticias, sino modifica a todo lo que está delante de la coma, ¿sí? A toda la Ok. noticia esa, porque la noticia no es la noticia sobre la casa de los conejos, ¿sí? Ok. Y que varía de acuerdo con la región. Tal cosa, ¿sí? Ese Bien. focusing acaba de modificar absolutamente a todo lo que tengo adelante. Y de vuelta eso es un present participle, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora,
Pero ¿qué tipo de función adverbial tiene? Yo le puse como... ¿Cómo que? eh, No, función adverbial o adjetiva. no, sí. Sí, lo puse mal yo acá. Ah, ¿qué función adjetiva Sería tiene? de vuelta, sí, está bien. Eh, Post modifier. Exacto, porque si bien, a diferencia del caso este del news regarding que tenés acá arriba, ¿sí? Que regarding modifica a news, acá este focusing modifica toda la idea anterior. Por eso que la traducción se puede traducir como lo cual, lo que, ¿sí? Refiere a o lo cual habla de la traducción que vos le quieras dar. Ok. ¿O qué traducción le pusiste vos? A ver si vos hiciste otra para no corregir sobre la idea mía. Porque lo puedes... No, me quedé por la mitad. Puse las noticias sobre la caza de liebres salvajes varían en gran medida según la región, Sí. ya que se enfocan en... Y ahí me quedé porque... Bien, muy bien. Entonces, el ya que no voy a tener no voy a tener relativa en la traducción. Ese ya que va a ser una qué. Es una... ¿Una qué? Es un adverbial eh, Una adverbial. clause. Perfecto, muy bien. Después vos te fijas si es result, purpose, reason o lo que sea. Te das cuenta que esto, lo que te dice ciencia cierta, es que, volviendo al tema de patterns, que yo lo menciono, me parece, no me acuerdo si en la parte del video, pero sí cuando vimos patterns, que el español y el inglés para la naturalidad del texto no seleccionan siempre los mismos componentes. Por eso que vos el focusing este que yo tengo en el inglés, lo puedo tener una adverbial clause, perdón, un present participle con función adjetival, mientras que en el español, al traducirlo ese ya que o porque, tengo una adverbial clause. ¿Sí? No Ok. siempre que tengo una adjectival function, un present participle con adjectival function, voy a tener que respetar la misma función y el mismo tipo de análisis en el español. Eso depende de los constituyentes que elijas al traducir. Por eso insistí mucho con la unidad número 2 cuando vimos todo el tema eh, de las subordinate clauses, de los patterns, porque si eso no está claro, imposible identificarlos acá, ¿sí? Y si no los identifico, mucho menos puedo dar traducciones que son asertivas o correctas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con todo eso, que por eso digo siempre que estructuras es la base fundamental para poder traducir correctamente y sobre todo para darte cuenta de estos errores que no siempre nos damos cuenta a la hora de traducir o no siempre los identificamos, ¿sí? Aquí, ¿cómo Bien. tradujiste ese on strict poaching enforcement? ¿Qué será este poaching que tengo acá? Poaching es como... Ay, ¿cómo es la palabra? Es... pe- Sí, te espero. no, es... claro, ahí lo busqué. Es como eh, la casa... Furtiva. Casa, La casa casa ilegal, furtiva, sí. la casa ilegal, exactamente. Sí. ¿Sí? Eh, Bien. Entonces, acá, fíjate cómo lo voy a traducir. Porque poaching acá modifica a enforcement. Entonces, acá fíjate si es adjectival function, ¿sí? As premodifier, o es un gerund, object of preposition, como vimos recién. ¿Sí? bien. Bueno, genial. El código ir acá. Espérame, quiero dar acá. Ahí está.
Bueno, ¿quedó algo más claro todo? Sí, quedó mucho más claro, sí, sí, sí. Bueno, genial. Ah, profesor, una pregunta. Por eso es Los, importante, por eso es sí, importante lo que yo traía a colación al principio, que como vos tenés leído el material y tenés vista la videoclase, ¿sí? Te puede costar algunas cuestiones de análisis y demás, por eso es importante estos talleres para que te acerquen, pero no es lo mismo hablar en las nubes y desde cero, que te va a quedar todo peor que antes, que haber leído y claro, haber visto el video para que te quede claro el tema y sobre la claro, base sí, de lo sí. que vos tengas No, poder yo justificar. sí, sí, lo leí, lo vi todo, ¿cómo es? Y sí, me resirve. Bueno, Me ayuda bastante a entender mejor. entender mejor y sobre todo tener las herramientas para poder, cuando estás empantanada, resolver el problema de traducción a partir de estructuras. Las estructuras te dan justamente la estructura como materia, ¿no? Te dan justamente esas herramientas o esa base o esos recursos para poder decir, ah, estoy empantanada, ¿qué puedo resolver frente a esto y cómo lo puedo justificar? ¿Sí? Lo doy vuelta, yo elegí esto no porque me pinto, porque tiene una explicación por detrás. ¿Sí? Y las estructuras como materia te sirven, no puede, para todo esto. ¿Mm? Sobre todo Sí, cuando vimos, por ejemplo, modals o cuando vimos los genitives, saber el meaning para no caer en una traducción por el puede en el caso del can, o el shall siempre identificarlo con el future, ¿sí? Tratar de ir viendo esas otras opciones posibles que te la da estructura y no te da otra materia, ¿sí? Así que esta base tiene que estar sólida. una Bueno, pregunta, sí, profesor. dime. Con respecto a los trabajos prácticos anteriores, Sí, el 13, 14, 15, sí. ¿esos se van a poder corregir o...? Sí, 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 yo lo voy, yo por eso te digo, estoy terminando de corregirle las cosas a las chicas de práctica de la Ah, traducción no, no, uno listo. que hoy les dije, cierto, que vos no estás en práctica. Pero sí estaba Bernardi y estaba Cami. Corrijo y entre mañana que es martes, sí, entre martes y miércoles tienen toda la corrección. eh, Acá tengo que corregir análisis, pero en práctica les tengo que corregir la traducción y hacerle una devolución de la traducción y de la teoría. Pero acá es más que Claro, nada sí, sí, análisis, entonces me resulta más rápido para corregir estructuras, ¿sí? Pero sí. entre mañana, sí, en el día de mañana o el miércoles a más tardar a primera hora, les voy a hacer las devoluciones. Lo que sí les voy a modificar la, ¿cómo es? La fecha de entrega, en lugar de hacerlo el miércoles, así te toma más tranquilidad, porque tienen varias, creo que son 13 las que tienen el práctico, ¿sí? Pero para que te tomes el tiempo y que puedas resolverlo con tranquilidad, me puedas hacer las preguntas que creas pertinentes, necesarias, y si quieren, para el mismo día jueves, si quieren entregarla el mismo jueves y tienen 2 días más para resolverlo. ¿Sí? Bueno, yo ya casi lo termino, así que... Yo les habilito ahí hasta el mm, jueves al mediodía, no más de eso porque si no yo me retraso con las planillas para Sole y el jueves me bien, queda corregirles esto y devolvérselos al mismo jueves. Así ya cierro bien, estructuras. Pero para el jueves al mediodía, entonces tenés todo el día de mañana, hoy lo que queda, mañana y mediodía del jueves. ¿Sí? bien, Y si queda alguna duda pendiente, la podemos resolver en el mientras tanto. ¿Eh? bien. Listo. Bueno, yo voy a desgrabar esta clase y después, como siempre, la subo, así que Bien, también la puede ver tus compañeras, ¿sí? sí. Bueno, nos Bueno, estamos viendo, muchas suerte. gracias. No, por favor, y cualquier cosa me estás comunicando, ¿sí? Bien, bien. Sí, sí, cualquier cosa comunico por el foro. Sí, sí, perfecto. Nos vemos, Lucas, Ok, que es buena bárbaro. semana. Igual para Adiós. vos, chau, chau y suerte. Chau, chau.